Ya santo, santo, santo. Vive Jesús. Alabado el Señor. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo por tu amor. Gracias Señor, aleluya, por tu misericordia. Alabado Santo. Dios es bueno. Dios es poderoso. Dios es grande. Aleluya. He estado buscando, vive Jesús, aleluya. He estado orando, vive Jesús, y las revelaciones del Señor son grandes, vive Jesús. Quizás ¿verdad? Muchas personas, vive Jesús, en estos tiempos, ¿verdad? Se preguntarán, aleluya, ¿qué irá a pasar con todas las cosas que están pasando? Vive Jesús. Pero no es lo que va a pasar ni lo que está pasando, vive Jesús, sino lo que pasó, que es un principio. Vive Jesús. Lo que está pasando y lo que va a pasar, vive Jesús. Porque grandes cosas han de pasar en estos tiempos, vive Jesús. La misericordia de Dios es grande. Y el Génesis dice que Dios hizo los cielos y la tierra. Y hizo una mujer, primero hizo al hombre, vive Jesús. Y entonces hizo la mujer, viene a ser una pareja. Y Dios le dijo, ¿verdad?, que la mujer iba a ser ayuda idónea, vive Jesús. Pero pasando a la historia, vive Jesús, nosotros vemos que en la historia del Génesis Dios le dio al hombre, ¿verdad?, como cabeza, como que lo hizo primero. Dios le dijo que no comiera, vive Jesús, de aquel árbol que estaba en el medio del jardín, ¿verdad? Vive Jesús, porque si iba a tocar aquel árbol, pues iba a morir, vive Jesús, de la ciencia del bien y del mal. Pero entonces el enemigo sabe que Dios le había dado el orden a ese hombre, al hombre. Entonces el enemigo se fue por la mujer. Vive Jesús, la ayuda que Dios le dio al hombre. Estaba supuesto a ayudar al hombre, vive Jesús. Pues el enemigo la usó. Y a través del enemigo, pues, vino la mujer y le dio al hombre, y el hombre la comió, vive Jesús. Fue un medio que el enemigo usó para llegar al hombre, porque sabía que no iba a llegar directamente al hombre, vive Jesús. Y la mujer siempre ha sido capacitada como un vaso frágil, pero no es frágil de mente, ¿verdad?, ni de sabiduría, sino la fragilidad de la mujer y la sensibilidad, vive Jesús. Y por la sensibilidad de la mujer, pues el hombre cayó, vive Jesús. Y por la mujer, Dios trajo generación. O sea, la mujer es la que pare. Y Dios trajo generación. Y vamos a ir buscando la palabra del Señor, vive Jesús. Y entonces, en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, dice, porque estaba hablando del Génesis, donde el enemigo se fue por la mujer, y
en este capítulo vive Jesús del versículo 12 de Apocalipsis, dice la mujer y el dragón. Ya sabemos que el dragón es la serpiente antigua, Satanás. Volvemos aquí, vive Jesús, a ver al dragón en contra de la mujer, vive Jesús, para tratar de destruir aquella simiente, ¿verdad?, que Dios traería por medio de la mujer. Dice que Eva tuvo 2 hijos y el enemigo usó, vive Jesús, a Caín para coger y eliminar al que Dios había escogido, vive Jesús. Aquí en este capítulo vemos que la mujer está encinta y el dragón va a tratar todos los medios por destruir la simiente de esta mujer, aunque tenga que con él arrastrar, vive Jesús, parte de la tierra, la estrella, lo que sea, él va a hacer lo que sea para tratar de destruir esta simiente, vive Jesús. Vemos que el Señor usó a Sara para traer la promesa, vive Jesús, por medio de, vive Jesús, una simiente. Y entonces Satanás se le metió a la mujer, que la mujer no podía dar la luz, y entonces vino y le trajo otra para que Abraham, ¿verdad?, se acostara con ella y tuviera simiente, vive Jesús. Romper los planes de Dios, porque eso no eran los planes de Dios. Entonces, vemos que nacieron 2 hijos, vive Jesús. Y entonces, el que nació por medio de la esclava, ese no era el heredero, sino el que tenía que nacer por el matrimonio legítimo, que fue Isaac, ¿verdad? Entonces, habían contiendas y tuvieron que separarlos, o sea, fueron separados, echaron a la esclava de la casa y hubo contienda. Pero Dios dijo, voy a bendecir los dos, ¿verdad? La palabra dice que tanto bendijo Isaac como bendijo Ismael. Vive Jesús por medio de la simiente. Cuando nosotros nos vamos a la historia de Jacob, pues el enemigo usó a la esposa de Jacob para que entonces guardara los ídolos, ¿verdad?, a Raquel, para que entonces escondiera los ídolos que le había robado, ¿verdad?, al padre, para entonces seguir la idolatría. Ya lo siempre ha usado, ¿verdad?, con su respeto que le debemos a las mujeres, vive Jesús, a la mujer. Pero vamos a seguir buscando que Dios usó varias mujeres, vive Jesús, para bendecir y para maldecir. Porque estamos buscando que cuando estaba en la historia de Sansón, pues el enemigo usó a una mujer para tumbar a Sansón, aquel que Dios había levantado. Vive Jesús, eso está en el libro de los Jueces, la historia de Sansón. Y entonces buscamos que el enemigo usó una mujer. Pero entonces Dios usó también a una mujer para pelear una batalla que un hombre no quiso pelear. Se llamaba Débora. Y seguimos escudriñando las escrituras y siguen apareciendo las mujeres, vive Jesús. Apareciendo
las mujeres en todo momento, vive Jesús. Y Dios usó a una mujer para traer a su Hijo amado, Jesucristo, ¿verdad? Ya sabemos que era María. Yo dice la Virgen María, pero era virgen mientras no tuvo a Jesucristo. Después ya no era virgen. Ya era la madre del Hijo de Dios, vive Jesús. Con mucho respeto, vive Jesús. Y entonces estamos buscando, vive Jesús, y Dios me trae y me sigue llevando, vive Jesús, porque es que Dios es grande, Dios es misericordioso, Dios es bueno. Y para estos últimos tiempos, vive Jesús, Dios ha usado mujeres. Cuando el presidente Lincoln trajo libertad a los esclavos, vive Jesús. Pero esta nación, ¿verdad?, había sido sometida, vive Jesús, a tantas cosas y estaba bajo bandera, ¿verdad?, de Inglaterra, de los primeros de los españoles, después de los ingleses y todo eso. Y entonces vino la libertad de la nación, libertad, vive Jesús, de otras naciones. Entonces, ¿qué fue lo que usaron como símbolo? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que usaron como símbolo para traer la libertad? Una mujer, la estatua de la libertad, que me parece, si no me equivoco, pues se la dio Francia, vive Jesús. Y entonces, una mujer le da el símbolo de la libertad, vive Jesús. Dios había usado muchas mujeres, ¿verdad? Como usó todas esas mujeres, y usó a una mujer para dar libertad una vez en una guerra que era, ¿verdad?, Débora, vive Jesús. Y Dios usó también a Rahab la ramera para salvar a los espías, vive Jesús. Y la nación estuvo por muchos años bajo el lema de la libertad. Somos libres, vive Jesús. Pero en el libro de Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo, vive Jesús. Y como todo tiene su tiempo, pues la estatua de la libertad se ha puesto vieja, fea, ¿verdad? Y se ha corrompido y la han arreglado varias veces, vive Jesús. Pero la corrupción llegó a la gente, vive Jesús. Y la gente se ha metido al libertinaje. Ya se ha olvidado de la libertad, vive Jesús. Libertinaje. En este tiempo, vive Jesús, el tiempo de nosotros, era de nosotros, vive Jesús, donde hubo un tiempo donde hubo la liberación de las mujeres, vive Jesús. Y las mujeres pues se les dio el derecho, ¿verdad?, de tener una capacidad de libertad y ejercer muchos trabajos que eran de los hombres. Las mujeres ahora están capacitadas para ejercer, vive Jesús. Vamos haciendo un resumen de cómo las mujeres han seguido siendo un símbolo, vive Jesús, de traer, ¿verdad?, herencia, de traer simiente, vive Jesús, de hacer mucho trabajo que hombres no quieren hacer y que muchos hombres se sientan, ¿verdad?, esperando que la mujer le lleve, como hizo Adán y como hizo Abraham, vive Jesús, que le llevaron, Eva le llevó la fruta a Adán, y a Abraham pues le dieron la esclava para que tuviera un hijo, ¿verdad? Y podemos ver, vive Jesús, que a Jacob le dieron dos mujeres. Primero una por un engaño y la otra la que él deseaba, vive Jesús.
Y la mujer siempre ha sido un símbolo de levantar y de tumbar al hombre, vive Jesús. Dalía, ¿verdad? Que tumbó a Sansón, vive Jesús, aleluya. Y muchas mujeres, ¿verdad? Que han dado gloria. Muchas mujeres trabajaron con Jesús, ¿verdad? Y tienen una bonita historia en la palabra del Señor, en los evangelios, vive Jesús. Pero si nos vamos a la estatua de la libertad, vive Jesús, ya eso es solamente un símbolo, ya eso no significa nada. Porque este país ha caído bajo el libertinaje. Ahora el presidente de los Estados Unidos le ha dado libertad a todos aquellos que son unos bandoleros y que son de diferentes categorías, de tener la libertad de que ellos hagan lo que ellos quieran, vive Jesús. Y el mismo presidente ha firmado leyes que Dios abomita, vive Jesús. Nosotros los que predicamos la palabra del Señor no podemos tener miedo de decir al pecado, pecado, vive Jesús, porque es pecado, no importa lo más pequeño que sea, es pecado. Mucha gente dice, no, que es una mentirita blanca, es pecado, vive Jesús. En esta época, en estos tiempos, muchas mujeres son alcaldesas, muchas mujeres son gobernadoras. Y ahora hay una mujer para presidente, vive Jesús. Había un hombre, y como ese hombre, pues, ha sido permitido por Dios y ha usado tantas cosas, y Dios lo ha vomitado, pues ahora entra una mujer. Le pasó como a Barak, ¿verdad? Con Débora. Pues como él ya no quería luchar y de eso, pues Débora dijo, no, pues voy yo y la gloria va a ser para mí. Entonces entra una mujer. El hombre ha puesto esta nación en el piso. El hombre hemos visto a través de él la flaqueza, el poder que esta nación ha perdido, vive Jesús. A la bajeza que esta nación ha caído, vive Jesús, aleluya. Entonces, como él ve que ya no tiene fuerza y que ya, verdad, está degradado, pues entonces él se salió hacia el lado a ponerle una mujer, como hizo Débora. Ahora Débora se levanta y dice, bueno, la victoria va a ser mía, no tuya, porque tú te saliste, pero tú vas a seguir a mi lado, ¿verdad? Así hizo Débora, le dijo a Barak, bueno, tú vas a seguir, vas conmigo, pero la victoria va a ser mía, vive Jesús. Se repite la historia, vive Jesús, aleluya. Y entonces hay un hombre luchando que ha querido traer tantas cosas, lo han querido matar, vive Jesús, aleluya, han tratado de meterlo preso, pero no han podido y ha habido tantas cosas. Ahora vamos a esperar de quién es la decisión. El pueblo tiene en las manos la decisión. Yo prediqué una predicación que dice, mira a quién tú eliges, donde estaba predicando que iba a haber un atentado en contra del expresidente Trump. Y el título de eso era, mira a quién tú escoges. Dios te va a dar una oportunidad más, alabando a la vasalla aquí, amándola. Y mira a quién tú escoges. Porque una mujer puede traerle la victoria a esta nación, pero no sabemos lo que el enemigo puede hacer. El enemigo a través de Eva tumbó al hombre. El enemigo a través de una mujer tumbó a Sansón. Y a través de una mujer tumbó a David. Vive Jesús. Y el enemigo siempre se aprovecha de la mujer porque el hombre, vive Jesús, la mujer también tiene derecho, vive Jesús. Pero Dios siempre puso la confianza en el hombre.
Si Dios hubiera querido que hubiera nacido una mujer en vez de un hombre que era Jesucristo, ¿verdad? Un niño, hubiera nacido una mujer. Pero entonces el propósito de Dios es que la mujer es bendecida igual que el hombre porque es ayuda idónea, vive Jesús y Dios la usa en todo momento, ¿verdad? Y tiene la bendición en las manos de Dios porque la mujer tiene una capacidad que cuando el hombre se acobarda, pues la mujer echa hacia adelante, vive Jesús. Y hay mujeres en los ejércitos, hay mujeres donde quiera trabajando, vive Jesús. Pero hay momentos, vive Jesús, aleluya, que entonces Dios tiene que usar a la mujer porque el hombre se pone a pelear con el otro hombre, pero contra la mujer no pelea, no le gusta pelear, vive Jesús. Entonces están peleando porque Tron no salga y entonces el viejito pues se ha hecho de ese lado porque ya está desagradado, vive Jesús, y sabe que va a perder. Entonces ha venido una mujer, vive Jesús, y entonces pues Dios tiene un propósito y Dios tiene un secreto. Porque yo no puedo decir que Tron es el propósito de Dios, pero tampoco puedo decir que Dios es, que la mujer que va a salir es el propósito de Dios, porque hasta el momento Dios no me ha revelado, pero sí. Tenemos que tener cautela y cuidado y buscar las historias, vive Jesús, de qué el enemigo ha hecho con la mujer para tumbar lo que Dios ha puesto en manos de los hombres, vive Jesús. Porque no es que yo le estoy quitando el derecho a la mujer, vive Jesús, sino que Dios puso la capacidad, ¿verdad? Para que el hombre fuera cabeza, y como el hombre se echa hacia el lado, ¿qué era lo que hacía Adán? Bueno, yo creo que creyendo yo, ¿verdad? Porque la Biblia no lo dice. A lo mejor estaba sentado debajo de un árbol echándose aire. Y cuando vino la mujer y le trajo la de eso, ni preguntó de dónde la sacaste, sino que se la comió. Vive Jesús. Y Dios permitió y usó a una mujer para quitarle la primogenitura a Esaú, su propia madre, vive Jesús. Porque tenía el niño lindo en la casa y el niño lindo pues quería, ¿verdad?, esa primogenitura, ¿verdad? Pues entonces muchas veces nosotros vemos secretos en la palabra de Dios que no entendemos, pero la culpa es de nosotros, porque si nosotros nos ponemos a pensar, Saúl trabajaba en el campo, podía comer frutas, podía cocinar él mismo, ¿y qué hacía por allá? Pero vino a la casa a querer, ¿verdad?, comer de lo que el hermano tenía, para entonces a él se le hacía fácil comerse lo que ya estaba cocido, vive Jesús. Muchas veces a nosotros se nos hace fácil, ¿verdad?, coger lo que es de otro. Mucha gente, ¿verdad?, le quita las mujeres a otros, habiendo tantas mujeres solas. Muchas veces, ¿verdad?, desean los cajos, las casas, el dinero que otras personas tienen, vive Jesús. Y por eso es que hay las guerras, las contiendas, porque los gobiernos quieren los países de los otros. Quieren hacerse más y más y más cada día, más grandes y tener más territorio, vive Jesús. Y hay que tener cuenta porque estamos en tiempos finales y nosotros tenemos que decidir, ¿verdad? Porque tenemos que decidir a ver qué nosotros vamos a elegir. La palabra del Señor tiene que cumplirse y va a cumplirse sea como sea. Vive Jesús. Pero como Dios es dueño del tiempo, vive Jesús. Y como Dios le hace al reloj como Él quiere. Yo digo que en el tiempo de Dios lo que falta es un segundo. Un segundo. Pero ese segundo se puede multiplicar en años, ¿verdad?, en milenios, porque Dios es el que hace el tiempo. Cuando Israel estaba en el desierto, tuvo 40, ¿verdad?, años. Israel primeramente estuvo 400 años en Egipto, ¿verdad?, de esclavo. Y después tuvo
se tardó 30 me parece que años en salir desde que Moisés empezó a bregar con el faraón, vive Jesús. Porque el hombre se ha hecho dueño del tiempo y entonces pues Dios tiene que atrasar el reloj para que muchos sean salvos, para que muchos tengan la oportunidad, ¿verdad? Pero hay a veces que personalmente Dios tiene que venir y acortar el tiempo a nosotros, como lo hizo, ¿verdad? En aquel tiempo de Noé del diluvio, ¿verdad? Que después el Señor acortó la edad de las personas. Primero duraban muchísimos años y luego, ¿verdad? Pues entonces el Señor le dio y el Señor ha seguido acortando, ¿verdad? Porque como el Señor es dueño del tiempo, vive Jesús, y estamos en tiempos peligrosos. Tenemos que tener cuenta, vive Jesús, de a quién nosotros seguimos, a quién nosotros escuchamos, quién predica la palabra, quién predica la verdadera palabra, quién puede ser, vive Jesús. Pero donde más seguro nosotros estamos es en el tiempo del Señor, en las manos del Señor. No importa que la tierra se conmueva, que la tierra haya terremotos, hagan lo que haya. Yo he pasado en mi vida, he pasado tormentas, desde la tormenta de Santa Clara, y por ahí he seguido, vive Jesús, y he vivido tanto tiempo, y le doy gracias al Señor por el tiempo que Él me ha dado, vive Jesús, bajo enfermedades, bajo persecuciones, bajo todas estas cosas, pero siempre Dios ha estado conmigo, vive Jesús, y yo sé que estamos en un tiempo que esta nación va a ser conmovida. Vive Jesús y Dios te pone un tiempo de que dice, mira a quién tú eliges. Porque el pueblo de Israel, el Señor lo dirigía en todo tiempo. Y cuando llegaron le dijeron a Samuel, no, nosotros queremos que nos pongan reyes como los demás, porque ellos querían ser como los demás. Dios quería y los traía a esta tierra para que fueran diferentes, vive Jesús, para que no siguieran ídolos, ¿verdad? Para que fueran obedientes. Pero ellos querían ser como las otras naciones, querían ser gobernadas. Y Dios tuvo que poner reyes, tuvo que poner gobierno, tuvo que poner alcaldes y tuvo que poner todas esas cosas para que nos tuvieran a nosotros, ¿verdad? Porque siempre el hombre tiene que tener a alguien que lo guíe y que lo lleve, porque solos no podemos hacer nada, vive Jesús. Sin Cristo nosotros no somos nada, vive Jesús. Porque somos como una mula sin Cristo, vive Jesús. Santo, poderoso eres mi Dios. Por eso viene el tiempo donde la mujer tiene un papel importante, ya que el hombre pues se echa hacia el lado y se pone a pelear con el otro hombre, vive Jesús. Vamos a ver, Dios ha puesto, ha permitido o ha puesto, vive Jesús, porque estamos en un tiempo, vive Jesús, que hay una batalla entre Dios y el dragón, vive Jesús. Y cuando el dragón vino a tratar, ¿verdad?, de matar a la mujer, al niño, que fue cuando Jesucristo nació, y aquel Herodes trató de matar al niño, vive Jesús, porque aquel era el mismo diablo. A aquel no le importó que las madres lloraran, sufrieran, ¿verdad?, los padres, y mató unos cuantos niños para llegar al niño Jesús, pero Dios lo guardó, Dios lo protegió. Capítulo 12 de Apocalipsis, léelo para que tú veas que es una historia bonita. Dile al Espíritu Santo que te dé entendimiento y sabiduría, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Muchos dicen que esa mujer, vive Jesús, es la Virgen María que está en el cielo, vive Jesús, aleluya, pero esa es la Virgen María que fue, ¿verdad?, madre de Jesús. Y dónde esté, solamente Dios lo sabe, porque todo el mundo iremos a juicio. Tanto ella como nosotros, vive Jesús, pero no es tiempo de estar pensando en eso, sino es tiempo de que
veamos que la Estatua de la Libertad ya está opaca, ¿verdad? Fue durante muchos años idolatrada, ¿verdad? Por esta nación, donde Nueva York antes tenía la tablilla, ¿verdad? De Liberty State, y lo sacó y se volvió de hierro, donde dice que era de hierro y nadie lo podía destruir, pero con las Torres Gemelas Dios le demostró que era de papel. Eso somos nosotros delante del Señor, una hoja seca sin Jesús. Ponte y escudriña este mensaje. Bien vive Jesús, aleluya. Esa mujer que brilla, verdaderamente cuidado, porque no todo es oro, vive Jesús. No todo lo que brilla es oro, vive Jesús, aleluya, santo. Y no sabemos qué propósito, pero dejemos que el tiempo corra y solamente dale el voto a Jesús, porque es el único que se la merece. El único que se merecía que siguiera siendo rey fue Jehová Dios, que estuvo en el desierto alumbrando, vive Jesús, ajopando con aquella nube durante el día y alumbrando de noche, y los rechazaron, ¿verdad? Para pedir jueces y para pedir gobernadores y reyes, y Dios se lo dio. Pero vemos cómo la nación de Israel está hoy metida en idolatría, donde el mismo enemigo la está engañando y ellos se creen que todos los milagros que están ocurriendo allí vienen de Dios. El diablo también hace milagros, porque yo puedo contarte y tengo testimonio de tantas cosas, vive Jesús, y voy a seguir dando testimonios, pero hoy lo que te digo, abre tus ojos. Deja que el gobierno se entienda a ellos y solamente sigue el ministerio de Cristo, que es el único que gobierna aquí en la tierra. Vive Jesús, aleluya. Ministerio de Jesucristo se llama, porque no hay otro ministerio. No hay ministerio de Pablos, no hay ministerio de María, no hay ministerio de Juan, sino solamente de Jesús. Estos libros de Juan, Pedro, y estos son historias que trajeron de sus vidas y la vida de Jesús, y grandemente nos edifican nuestras vidas. Vive Jesús, pero ellos siempre predicaron que al único que había que seguir era a Jesús. Que Dios te bendiga. No sigas a nadie aquí en la tierra. Cuidado, cuidado, cuidado a quién eliges. Voz de Dios y no de hombre. Amén, amén y amén.